Hola estudiantes y profesores. Este documental trata de las principales definiciones y conceptos básicos, que son necesarios de conocer a la hora de empezar el análisis a un circuito eléctrico. Espero que sea de su agrado. Sabemos perfectamente que podemos encontrar dos tipos de cargas, llamadas positivas y negativas. La carga positiva le corresponde al protón, y la negativa le corresponde al electrón. Decimos que un cuerpo está cargado positivamente cuando hay menos electrones que protones, y que está cargado negativamente cuando hay más electrones que protones. La unidad de medida de carga es el coulomb. La transferencia de carga, o carga en movimiento, es lo que se llama corriente. La corriente presente en un alambre conductor tiene un valor numérico y una dirección asociada a ella. La corriente es una medida de la velocidad a la cual la carga pasa por un punto determinado en la dirección específica. Esto es, la expresión, la corriente es igual a la derivada con respecto al tiempo de la carga. La unidad de la corriente es el ampere, y se abrevia con una A mayúscula. Existen dos tipos de corriente. Directa, que es constante con el tiempo, y alterna, que varía senoidalmente con el tiempo, es decir que su gráfica respecto al tiempo tiene la forma de la función seno. Para representar la corriente en un circuito se utilizan, su magnitud, la unidad de medida el ampere, y su dirección. En esta imagen vemos que sobre el alambre fluyen 3 amperios hacia la derecha. En esta otra vemos que fluyen menos 5 amperios hacia la izquierda, que es lo mismo a decir 5 amperios a la derecha. Es decir que si se cambia de sentido la corriente, se cambia el signo de su magnitud. En los análisis de circuitos resulta conveniente visualizar la corriente como un flujo de cargas positivas, aunque sabemos perfectamente que lo que se mueve son los electrones. Sin embargo, resulta mucho más fácil trabajarlo así. Las cargas positivas se mueven de un potencial más alto a un potencial más bajo. Para entender esto es conveniente hacer la analogía de un objeto en caída libre, el cual se mueve de un punto de mayor energía potencial a un punto de menor energía potencial. Si para mover una carga a través de un elemento se necesita un gasto de energía, entre las terminales del elemento, hay lo que se llama una diferencia de potencial, tensión o voltaje, sin embargo puede existir una tensión entre un par de terminales sin importar si fluye corriente o no, por ejemplo, las baterías tienen una tensión en sus terminales sin importar que éstas se conecten. La unidad de medida de la tensión, es el joule sobre coulombs, o voltio, y se representa por medio de una V mayúscula o minúscula. Para representar el voltaje en las terminales de un elemento se necesita una magnitud con su respectivo signo positivo o negativo, y un par más menos de signos algebraicos colocados uno en cada terminal. En estos dos casos que se muestran en la imagen, la terminal B es 5 voltios positiva respecto a la terminal A. En esta otra imagen la terminal A es 5 voltios positiva con respecto a la terminal B. La diferencia de potencial entre los puntos A y B se tiene mediante la ecuación. Ahora que hemos definido la tensión como un gasto de energía, definiremos la potencia como la velocidad a la cual se gasta energía. La potencia absorbida por un elemento debe ser proporcional a la corriente y a la tensión. De tal modo se tiene que la potencia es igual al producto de la tensión por la corriente. La unidad de medida de la potencia es el joule sobre segundo, o watt. Si una terminal del elemento es V voltios positiva con respecto a la otra terminal, y si una corriente, I, están entrando al elemento a través de esa terminal, entonces este elemento absorbe una potencia, I, por V. Si la multiplicación de estas dos magnitudes resulta ser positivo, la potencia está siendo absorbida. Si el valor numérico del producto es negativo, decimos que el elemento absorbe potencia negativa, o que en realidad está generando potencia. En este ejemplo la potencia absorbida resulta ser, menos 5 por 4. Igual a menos 20. Esto es, que está absorbiendo menos 20 watts, o mejor dicho que está suministrando 20 watts. Un caso más sencillo, es cuando una corriente positiva entra por un terminal positivo, la potencia es positiva. Si la misma corriente entra por el negativo, la potencia es negativa. Los elementos a los que se les asocia una potencia positiva se llaman elementos pasivos, y a los que se les asocia una potencia negativa, es decir que suministran potencia, se llaman elementos activos. Un ejemplo de elementos activos son las fuentes. Las fuentes se pueden clasificar por lo que atribuyen al circuito, es decir, si son fuentes de corriente o de voltaje. Estas a su vez se pueden clasificar en dependientes o independientes.
Las fuentes independientes, representadas por círculos u óvalos, tienen una magnitud fija, y no depende de ningún parámetro. En cambio, las fuentes dependientes, representadas por un rombo, constan de una parte numérica llamada ganancia, y de una parte variable que dependerá de un parámetro que se encuentre en el mismo circuito o en otro. La magnitud de la fuente dependiente será el producto de la ganancia por el parámetro del que depende. Ahora definiremos resistencia. Resistencia, representada por una R mayúscula, simplemente es la oposición al paso de la corriente eléctrica. Por lo tanto, para hacer pasar una carga a través de ella, hay que hacer un gasto de energía. La unidad de medida de la resistencia es el ohmio. El inverso de la resistencia recibe el nombre de conductancia, y es la facilidad que tiene una carga de pasar por un elemento. Se representa por la letra G mayúscula. Bien, habiendo explicado lo anterior, daremos paso a iniciar los análisis de circuitos en el siguiente vídeo. Espero que haya sido de su agrado.